Hola, hola mis apreciados hermanos, que el Padre Celestial les bendiga. Les habla desde Colombia la hermana Vanessa Pastrana. Un cordial saludo a todos los hermanos que nos están acompañando en la transmisión. Hoy estamos iniciando un nuevo trimestre y básicamente lo que vamos a estudiar hoy es un resumen de lo que vimos durante las lecciones pasadas. A mí me correspondió la pregunta número 1 hasta la número 9 y allí vamos a ver un recuento de lo que fueron las 10 plagas de Egipto. Quiero que abramos la Biblia en el Salmos capítulo 18, versículo 27. Dice la palabra de Dios: porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. Esto lo vimos reflejado en lo que sucedió con el pueblo de Egipto y con el pueblo de Israel. Mientras Dios se acordó del pueblo afligido, ¿sí?, de aquellos que humillaron sus corazones para clamar a Dios y pedir liberación, fueron salvados. Pero aquellos que eran de ojos altivos y no sentían ninguna necesidad de Dios, porque según ellos eran ricos y sus dioses suplían sus necesidades, aquellos fueron humillados delante de la presencia de Dios y de las demás naciones. La historia del antiguo Israel es una representación vívida de lo que el pueblo de Dios en la actualidad está viviendo. Por eso la importancia de conocer la historia, porque el que no conoce la historia está condenado a volverla a repetir. Con este pensamiento, hermanos, vamos a dar inicio al estudio de esta lección. Y quiero que analicemos 4 puntos específicos que nos llevan a meditar en qué lugar de la historia nos encontramos hoy. Primero, señales y prodigios. Las señales y los prodigios son demostraciones de carácter sobrenatural que se envían para confirmar un mensaje. Las primeras señales fueron para el pueblo de Israel y creyeron. En el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 29 al 31, dice que fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó. Aquí vemos que las primeras señales fueron dadas al pueblo de Israel. Eran ellos los que se encontraban afligidos y deseaban ser liberados de la opresión de Egipto. Por tanto, Dios se acordó de la promesa hecha a sus siervos Abraham, Isaac y Jacob, y por medio de su siervo Moisés les prometió que el día de su liberación había llegado. Faraón pide milagro y finalmente se opone al poder divino. El segundo que tuvo la oportunidad de ver los prodigios del Dios Altísimo fue el faraón. Finalmente Moisés y Aarón se presentaron ante el rey sin ninguna señal, tan solo llevaron el mensaje de Dios. Deja ir a mi pueblo. Pero el rey se rehusó a escuchar. La segunda vez que los siervos de Dios se presentaron ante la corte egipcia, el faraón pidió señal que no le fue negada, y sin embargo nuevamente se opuso al poder divino. Pero entonces, ¿cuál fue el propósito de las señales y prodigios en Israel? Es cierto que Dios nunca presenta una señal con el propósito de satisfacer el orgullo y la curiosidad humana, pero Él en su misericordia en ocasiones envía señales con un propósito salvífico, y también lo hace para traer juicio sobre los hombres y hacer que estos finalmente reconozcan quién es Dios. Hubieron 2 razones por las cuales Dios envió estas señales ante los ojos del faraón y el pueblo de Israel. La primera fue mostrar que los dioses de Egipto eran vanos, hechos de su propia imaginación e incapaces de salvar. En Éxodo capítulo 12, versículo 12, el Señor le dijo a Moisés: y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. En este caso, todos los primogénitos de las bestias y de los hombres del pueblo egipcio iban a morir. Muchos de los animales que tenían ellos allí eran venerados por el pueblo pagano, e inclusive las plagas que anticiparon la última y terrible plaga fueron juicios directos de Dios contra sus dioses paganos. El Señor les quería mostrar que aquellos que ellos adoraban eran incapaces de salvar y que solo Él era el único Dios verdadero. Segundo, fortalecer la fe de los hebreos en el único Dios verdadero. Los sucesos que ocurrieron en Egipto debían mantener viva la fe de los hebreos en aquel que los había liberado. Tan solo de esta manera ellos podrían seguir confiando en Dios cuando les sobrecogiera los tiempos de aflicción. El mismo Dios que con mano poderosa los sacó de la tierra de Egipto estaba dispuesto a sostenerlos en el desierto antes de llevarlos a la tierra prometida. Esto lo vemos reflejado en Deuteronomio capítulo 4, versículos 34 y 35, que nos dice: ¿o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado, para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Mientras que las señales fueron para el pueblo de Israel una manifestación de amor, para los egipcios fue una demostración del justo juicio de Dios. La vara que tenía Moisés en su mano era apoyo para su pueblo y vara de corrección para los egipcios. En la actualidad, hermanos, vemos la misma actitud que tuvo el faraón al pedir señal.
pues aunque le fue dada, su corazón no estaba preparado para escuchar la voz de Dios. De la misma manera, aquel que demanda señal como una condición para aceptar la palabra de Dios, sin sentir en su corazón la necesidad de un Salvador, no está preparado para recibirla, pues aunque vea caer fuego del cielo, su vida de pecado lo ha separado tanto del Señor que no va a probar nada que vaya en contra de sus propios deseos. Sin embargo, existe una señal inequívoca en la que todo hijo de Dios puede confiar. La señal distintiva de Dios para con su pueblo. En Mateo capítulo 16, versículo 1 al 4, leemos cómo los fariseos le demandaban señal a Jesús para creer, pero Jesús los reprendió porque conocía la dureza de su corazón no convertido. Hipócritas, les dijo, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. El corazón humano está tan endurecido por el pecado que demanda una señal para tener un fundamento en qué basar su fe. No quieren escuchar la voz de Dios que habla al corazón y le hace la invitación de abandonar el pecado y seguir la justicia, porque este mensaje hiere directamente sus propios deseos y placeres. Esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Sin embargo, para aquellos que hemos aceptado la Biblia como lo que es, la palabra de Dios, tenemos la señal más segura que nos confirma que verdaderamente este libro es inspirado por Dios. La sierva del Eterno en el libro El deseado de todas las gentes, página 374, párrafo 1 nos dice: cuando se presenta el mensaje de verdad en nuestra época, son muchos los que, como los judíos, claman: muéstranos una señal, realice un milagro. Cristo no ejecutó milagro a pedido de los fariseos, no hizo milagro en el desierto en respuesta a las insinuaciones de Satanás. No nos imparte poder para justificarnos a nosotros mismos o satisfacer las demandas de la incredulidad y el orgullo. Pero el Evangelio no queda sin una señal de su origen divino. ¿No es acaso un milagro que podamos libertarnos de la servidumbre de Satanás? La enemistad contra Satanás no es natural para el corazón humano, es implantada por la gracia de Dios. Cuando el que ha estado dominado por una voluntad terca y extraviada queda libertado y se entrega de todo corazón a la atracción de los agentes celestiales de Dios, se ha realizado un milagro. Así también ocurre cuando el hombre que ha estado bajo un engaño poderoso llega a comprender la verdad moral. Cada vez que un alma se convierte y aprende a amar a Dios y a guardar sus mandamientos, se cumple la promesa de Dios: y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Una vida consecuente en Cristo es un gran milagro. En la predicación de la palabra de Dios, la señal que debe manifestarse ahora y siempre es la presencia del Espíritu Santo para hacer de la palabra un poder regenerador para quienes la oyen. Tal es el testimonio que de la divina misión de su Hijo Dios da ante el mundo. Es esta la señal más preciosa, la más segura y la que ninguno puede negar, porque este es un misterio que sobrepasa todo entendimiento. El hecho de que nosotros, los pecadores, seres indignos, llenos de impiedad e incapaces de hacer lo bueno, estando habituados a hacer solamente lo malo, podamos llegar a ser santos y alcanzar la perfección de hombres y mujeres que han alcanzado la plenitud de Cristo Jesús. El verdadero evangelio no se basa en prodigios sobrenaturales, sino en una vida llena del Espíritu de Dios. Espíritus seductores. En Éxodo capítulo 7, versículo 10 al 13, leemos que cuando Moisés se presentó por segunda vez ante el faraón, éste recibió una evidencia de que aquel hebreo era realmente un enviado de Dios. La vara que tenía en su mano se convirtió en serpiente, pero el rey estaba decidido a no dejar ir al pueblo de Israel. De esta manera llamó a sus hechiceros para que imitaran el milagro hecho por los siervos de Dios. Y aunque la serpiente de Moisés devoró a las serpientes que aparentemente convirtieron los magos, no fue suficiente evidencia para persuadir al faraón. Por el contrario, este hecho lo mantuvo en su terca obstinación. El apóstol Pablo en el libro de Tesalonicenses nos advierte de que en los postreros días veríamos la misma manifestación del poder satánico obrando en nuestro medio para engañar. Dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 al 12. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso, para que crean a la mentira.
Hoy día identificar el espiritismo es mucho más difícil que en el pasado, ya que el enemigo de las almas se ha ido introduciendo en todos los ramos de la sociedad, engañando sutilmente a la humanidad. ¿Cuántos hay que desconocen el peligro de este sutil engaño? Las novelas, las películas y aún los programas para niños están llenos de espiritismo. La música también está contaminada de este terrible engaño, y las redes en las cuales nos vemos diariamente asociados está educando la mente del ser humano. Y lo que es peor aún, el cristianismo ha adoptado del catolicismo la creencia de la inmortalidad del alma, y no es una creencia que se habla entre los pasillos, sino desde el púlpito. De esta manera el archienemigo está cultivando multitudes de almas. Terrible engaño, hermanos. La misma mentira que Satanás utilizó para engañar a Eva la está utilizando con esta generación. Dice la sierva de Dios en el libro Testimonios Selectos, tomo 1, páginas 168, párrafo 1 y 2. Se me recordó el tiempo de Moisés y vi las señales y prodigios que Dios obró por su medio delante de Faraón, la mayoría de los cuales fueron imitados por los magos de Egipto, y se me mostró que precisamente antes de la liberación final de los santos, Dios obraría poderosamente para su pueblo, y que a estos magos modernos se les permitiría que imitasen la obra de Dios. Pronto llegará este tiempo, y habremos de asirnos firmemente del robusto brazo de Jehová, porque todos los prodigios y grandes señales del demonio tienen por finalidad engañar y vencer al pueblo de Dios. Nuestra mente debe estar fija en Dios, y no hemos de tener el temor que tienen los malvados, es decir, no hemos de temer lo que ellos temen, ni reverenciar lo que ellos reverencian, sino ser esforzados y valientes en pro de la verdad. Para poder escapar del peligro tenemos que conocerlo, debemos afianzarnos cada día en la segura palabra de Dios, porque ella será nuestra única salvaguardia. Cuando Satanás se manifieste con grandes señales y prodigios mentirosos, muchos serán engañados y ofrecerán culto a los demonios pensando que se lo están ofreciendo a Dios. A la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Tercer punto, resistiendo a la verdad. Desde que Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón, él se resistió a escuchar la voz de Dios, y a medida que enviaba cada plaga, la palabra registra. Y el corazón del faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Pero, ¿por qué se endureció el corazón de Faraón? En Éxodo capítulo 7, versículo 13 nos dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Pero en Éxodo capítulo 10, versículo 27 dice, pero Jehová endureció en el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Surge entonces la pregunta, ¿quién endureció el corazón de Faraón? ¿Será que Dios fue injusto? ¿Acaso fue Dios el que puso esta actitud de obstinación en el rey de Egipto? En la actualidad muchos creen que es así y utilizan el texto que está en Romanos capítulo 9, versículos 17 y 18 que dice así. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Actualmente existe una doctrina satánica conocida como la predestinación y utilizan esta cita para sostener que Dios a algunos los creó para salvarlos y a otros para destruirlos. Tuercen las escrituras y desfiguran el carácter de Dios. Si bien es cierto que Dios finalmente salvará a un grupo pequeño de personas y por otra parte destruirá gran parte de ellas, también es cierto que el motivo es que cada cual tomó la decisión. Entonces, ¿por qué la escritura dice que fue Dios el que endureció el corazón del rey? La sierva del Eterno en la matutina Conflicto y Valor del 24 de marzo nos dice, ¿cómo endurece el Señor los corazones de los hombres? De la misma manera en que fue endurecido el corazón de Faraón. Dios envió a este rey un mensaje de advertencia y misericordia, pero él se negó a reconocer al Dios del cielo y no quiso obedecer sus mandamientos. Preguntó, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? El Señor le dio evidencia de su poder, realizando señales y milagros delante de él. El gran Yo Soy familiarizó a Faraón con sus obras maravillosas, mostrándole que era el gobernante del cielo y la tierra. Pero el rey eligió desafiar al Dios del cielo. No consintió en humillar su empecinado corazón ni aún delante del Rey de Reyes, para poder recibir la luz. Estaba determinado a seguir su propio camino, llevando hasta lo último su rebelión. Eligió hacer su propia voluntad y puso a un lado el mandato de Dios. Y la misma evidencia de que Jehová estaba sobre todos los dioses de las naciones, sobre todos los sabios y magos, solo sirvió para cegar su mente y endurecer su corazón. Sencillamente, Dios no intervino para cambiar las consecuencias de los actos del rey. Él tomó la decisión y Dios dejó que las cosas siguieran su curso. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 12, versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. En la matutina La maravillosa gracia de Dios, página 215, párrafo 2 nos dice,
Cualquiera que sea el pecado, si el alma se arrepiente y cree, la culpa queda lavada en la sangre de Cristo. Pero el que rechaza la obra del Espíritu Santo se coloca donde el arrepentimiento y la fe no pueden alcanzarle. Es por el Espíritu Santo como obra Dios en el corazón. Cuando los hombres rechazan voluntariamente al Espíritu y declaran que es de Satanás, cortan el conducto por el cual Dios puede comunicarse con ellos. Cuando se rechaza finalmente al Espíritu, no hay nada más que Dios pueda hacer para el alma. No es Dios quien ciega los ojos de los hombres y endurece su corazón. Él les manda luz para corregir sus errores y conducirlos por sendas seguras. Es por el rechazamiento de esta luz como los ojos se ciegan y el corazón se endurece. Dice la palabra de Dios que es por medio de su Espíritu como Él nos convence de pecado, justicia y juicio. Por eso aquellos que los rechazan no pueden arrepentirse. No es que Dios no los quiera salvar, sino que el hombre mismo se ha encargado de cortar el único medio que lo puede acercar a Dios. Es por ello que el Señor ya no puede hacer nada más por el ser humano y lo deja a merced del enemigo. Su corazón se endurece y queda esclavo del peor de los tiranos, el yo. Cuarto punto, mi especial tesoro. Dios hace distinción entre los egipcios y su pueblo. En medio de los juicios que Dios envió sobre Egipto, también pudimos ver que Dios trató a los israelitas de una manera especial, haciendo distinción entre los dos pueblos. Pero para que ellos pudieran estar seguros, cuando los juicios de Dios vinieran sobre la nación, debían cumplir con ciertas condiciones. Dice la sierva de Dios en el libro Patriarcas y Profetas, página 234, párrafo 4. Durante su esclavitud, los israelitas habían perdido hasta cierto punto el conocimiento de la ley de Dios y se habían apartado de sus preceptos. El sábado había sido despreciado por la generalidad y las exigencias de los comisarios de tributos habían hecho imposible su observancia. Pero Moisés había mostrado a su pueblo que la obediencia a Dios era la primera condición para su liberación. Los egipcios adoraban diferentes tipos de dioses característicos que poseían, según ellos, algún poder específico, pero el Dios de los hebreos es el creador y dueño del universo entero. Esta verdad debía ser confirmada en medio de los israelitas antes de que Dios pudiera obrar su liberación. Y como el sábado distingue al verdadero Dios de los falsos dioses, era necesario restaurar la observancia del mismo dentro del pueblo de Israel para que en medio de los juicios que iban a caer sobre Egipto, ellos tuvieran la señal distintiva que identificaba a los adoradores del Dios verdadero. Hoy día Dios exige la misma fidelidad y una obediencia perfecta a su ley. Así como el sábado fue la señal que hizo separación entre su pueblo y el pueblo rebelde en los tiempos de antaño, de la misma manera, actualmente hay un pueblo en la ancha faz de la tierra que no tiene más Dios que aquel que creó los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, y por ende serán protegidos cuando vengan los juicios sobre el mundo entero. En Éxodo capítulo 8, versículo 22, la palabra dice: «Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra». Y además en Éxodo capítulo 11, versículo 7, nos dice que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. La sierva del Eterno en el libro Patriarcas y Profetas, página 236, párrafo 1, nos cuenta que los egipcios, al saber lo que pasaba entre sus siervos, se mofaron de sus esperanzas y desdeñosamente negaron el poder de su Dios. Les señalaron su situación del pueblo esclavo y dijeron burlonamente: «Si vuestro Dios es justo y misericordioso y posee más poder que los dioses de Egipto, ¿por qué no os libra?». El mismo faraón se jactó de que el Dios de los hebreos no podía librarlos de su mano. Pero en la historia pudimos ver que al final Dios hará diferencia entre aquellos que le sirven de los que no le sirven. Mientras envía juicio sobre los rebeldes, tratará con especial cuidado a aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Sin embargo, las promesas de Dios son condicionales. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 19, versículo 5. «Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra». Esta promesa es para nosotros, hermanos. Dios desea guardarnos como a la niña de su ojo. Ama ese pequeño residuo que el mundo tiene por escoria y sin embargo es valioso a la vista del Rey del universo. Pero así como Él nos ha dado preciosas promesas, nos pide que cumplamos las condiciones para poderlas recibir. En el libro Conflicto y Valor, página 71, párrafo 4 nos dice: «Es elegida toda alma que labre su propia salvación con temor y temblor. Es elegido el que se ponga la armadura y pelee la buena batalla de la fe. Es elegido el que vele en oración, el que escudriñe las escrituras y huya de la tentación. Es elegido el que tenga fe continuamente y el que obedezca cada palabra que sale de la boca de Dios». Las medidas tomadas para la redención se ofrecen gratuitamente a todos, pero los resultados de la redención serán únicamente para los que hayan cumplido las condiciones.
En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos 17 al 18, el Señor nos vuelve a recordar la misma promesa. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y añade algo más: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Actualmente muchos como Faraón se jactan que no necesitan de Dios o ser tan religiosos para ser prosperados, y se burlan del pueblo de Dios porque éste es poco, pobre e impopular, y cuya fe los separa del mundo. Pero nosotros sabemos que tenemos una casa no hecha de mano allá en los cielos, y que si perseveramos en lo que hemos conocido, al final se verá la diferencia entre aquellos que servimos a Dios y aquellos que no lo hacen. Para finalizar, hermanos, leamos lo que nos dice en el libro de Patriarcas y Profetas, página 311, párrafo 2 y 3. Pero en medio de la tempestad de los castigos divinos, los hijos de Dios no tendrán ningún motivo para temer. Jehová será la esperanza de su pueblo, la fortaleza de los hijos de Israel. El día que traerá terror y destrucción para los transgresores de la ley de Dios, para los obedientes significará gozo inefable y glorificado. Juntadme a mis santos, dirá el Señor, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Los cielos declaran su justicia porque Dios es el juez. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se romperá, dice Jehová, el que tiene misericordia de ti. Con estas palabras, hermanos, quiero finalizar el estudio de este repaso y animarlos a continuar. Aunque afligidos y necesitados, Jehová pensará en su pueblo. Nuestra ayuda y nuestro libertador es Él. Pidamos a Dios que nos ayude a cumplir con las condiciones y a vivir una vida de obediencia que lo glorifique en medio de esta generación mala y perversa. Bueno, hermanos, este era el mensaje que quería compartir con ustedes. Espero que haya sido de bendición. Y bueno, realmente la invitación es a que nos podamos examinar a nosotros mismos, que miremos si hay algún ídolo que aún estamos acariciando. Y si es así, hermanos, que se lo podamos entregar al Creador. Sacrificar todo aquello que nos está alejando de Él. Y podemos tener la certeza, hermanos, de que todas esas promesas que Dios le ha entregado a su pueblo van a ser nuestras, hermanos. Porque no olvidemos que las promesas de Dios son condicionales. Que el Padre Celestial les bendiga y les guarde, y espero que pasen un feliz resto de sábado. Chao, chao.